Revelado, en la boda de mi hijo, una decisión inesperada me llevó a cancelar todo. Increíble transformación personal en momentos de felicidad, la casa vibraba con risas y música. Los preparativos de la boda de Andrés, mi único hijo, estaban en su apogeo. Flores frescas, sonrisas brillantes y el aroma del arroz con pollo llenaban cada rincón. Pero, en medio de esta alegría, una sombra se cernía sobre mi corazón. Acababa de recibir una noticia que me desestabilizó. Víctor, mi mejor amigo y mentor, había sido despedido. ¿Cómo podía celebrar el amor de mi hijo cuando un hombre que había estado a mi lado en los peores momentos se enfrentaba a una injusticia tan amarga, mientras ayudaba a mi esposa a elegir el pastel? Recordé el rostro angustiado de Víctor, el sudor en su frente, la desesperación en su voz. Me preguntaba si era correcto disfrutar de este día especial mientras mi lealtad hacia él me atormentaba. ¿Era egoísta querer ver a mi hijo casarse, mientras mi amigo lidiaba con la incertidumbre? La risa de los invitados retumbaba en mis oídos como un eco insidioso, recordándome que la vida avanzaba para muchos, pero para Víctor todo estaba en juego. Aún más complicado se volvió el dilema cuando mi jefe me llamó. La oferta del ascenso, una oportunidad que no podía ignorar. Una parte de mí sabía que podría proporcionar estabilidad económica a mi familia, pero sabía que eso implicaba cerrar los ojos ante la crueldad que había sufrido Víctor. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, mi mente girando en una espiral de dudas y ansiedades. ¿Era mi familia lo más importante, o debía defender a quien había compartido tantas batallas conmigo? Con cada decisión que tomaba, la presión aumentaba. Mientras mi familia se preparaba para la fiesta, yo luchaba en silencio. Preocupaciones sobre el futuro. La dignidad de Víctor y mi papel en el corazón de mi familia me mantenían despierto por las noches. Esta fiesta, un símbolo de unión y amor, se tornaba en un recordatorio constante de mi dilema moral. La risa de mi madre solo acentuaba mi culpa. Ella siempre había hecho hincapié en la importancia de la lealtad y el honor. Pero, ¿qué significaban esos valores si me convertía en parte de la injusticia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche antes de la boda, el bullicio se transformó en una tormenta interna. La idea de cancelar todo comenzó a tomar forma, estirando mi piel como un lazo apretado, desgastándome. ¿Podría ser capaz de dejar a un lado la celebración de la vida para luchar por lo que es justo? La pregunta se apoderó de mí. ¿Era un padre que buscaba la felicidad de su hijo o un hombre que no podía ignorar la injusticia que lo rodeaba? A la mañana siguiente, mientras los invitados llegaban, sentí la fría determinación brotar de mis entrañas. La decisión estaba a un paso de hacerse realidad. La mezcla de miedo y valentía me presionaba con fuerza, y mientras me preparaba para enfrentar a mi jefe, cada latido de mi corazón parecía gritarme que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Los preparativos de la boda alcanzaban su clímax, la música sonaba a todo volumen, risas ahogadas se elevaban en el aire, y en medio de esta algarabía, yo me encontraba en un rincón oscuro de mi propia mente. La mirada al reloj me trajo de vuelta a la realidad. Cada segundo se convertía en una carga. Tenía que actuar. Con un profundo suspiro, atravesé la sala. La sensación era irreal, como si caminara en cámara lenta. Mi corazón latía desbocado mientras me dirigía a la salida. No podía quedarme allí sin hacer nada, no podría ser parte de una celebración que me hacía sentir tan dividido. A medida que me acercaba a la puerta, decidí que mi primera parada sería la casa de Víctor. A medida que conducía, pensaba en todo lo que había compartido con él, su sabiduría en tiempos difíciles, las horas de desahogo y risas. La tristeza me ahogaba y, al mismo tiempo, una determinación creciente. Era un momento crucial que definiría no solo nuestra relación, sino también mi carrera y mi esencia como persona. Cuando llegué, encontré a Víctor sentado en su porche, con una expresión de desasosiego.
No necesitaba decir mucho, solo la tristeza en sus ojos decía más que 1000 palabras. El ambiente era pesado, tenso, como si el aire estuviera completamente drenado de optimismo. «¿Por qué no fuiste a la boda?», me preguntó, la voz ronca y resquebrajada. «No podía. No podía celebrar mientras tú lo que te hicieron, no es justo», respondí. Sintiendo que una ola de sacrificio brotaba de mi interior, nos miramos en silencio y en ese instante, sentí que la vulnerabilidad me hacía más fuerte. Había decidido priorizar la lealtad. Una decisión que podía afectar mi trabajo, mi futuro profesional, pero se sentía correcta. La vida me estaba abriendo una puerta hacia la autenticidad, lejos de la superficialidad de un ascenso. «No te preocupes por mí», dijo Víctor, aunque su rostro reflejaba desesperanza. «Estos momentos son difíciles, pero yo no te quiero arrastrar contigo. No se trata solo de ti, Víctor. Se trata de lo que queremos ser, valientes, no cómplices. No puedo aceptar un ascenso mientras tú estás lidiando con esto», concluí. La decisión ya tomada en lo más profundo de mi ser, la conversación me llevó a replantear mi camino. Estaba tan concentrado en la idea de triunfar que había olvidado lo más esencial, el valor de la integridad, de ser un verdadero aliado no solo en las buenas, sino en las malas. Regresé a la casa de fiesta con el corazón un poco más ligero. En el fondo, sabía que mi enfoque había cambiado radicalmente. Justo cuando cruzaba la puerta, mi esposa me vio y su expresión se tornó de alegría a preocupación. Podía ver que algo había cambiado en mí. Entonces, de repente, la música cambió, el ambiente se volvió efervescente, pero yo no estaba en la misma sintonía. «¿Dónde estabas? ¿Por qué estás tan pálido?», me preguntó, sus ojos reflejaban una mezcla de amor y temor. «Necesito hablar contigo», respondí, con una determinación renovada. El peso de la decisión todavía estaba sobre mis hombros, pero esto era solo el principio de un viaje más grande. No podía quedarme solo como un espectador. La incertidumbre se apoderó de mí una vez más mientras me preparaba para abrir mi corazón. La verdad estaba al borde de mis labios, y no sabía cómo sería recibida, no solo por ella, sino por todos. Lo que estaba a punto de revelar podría cambiar el rumbo de las vidas de muchas personas. ¿Cuál sería la reacción de mi familia al enterarse de mi decisión? ¿Estarían dispuestos a entenderme o se sentirían decepcionados? Todo dependía de lo que estaba a punto de compartir. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y el destino acechaba a la vuelta de la esquina. La presión era palpable en el aire. Era un instante cargado de miedo y de resolución. Caminé hacia mi esposa, que me observaba con una mezcla de expectación y ansiedad. Cada paso que daba me acercaba a un precipicio del que no había vuelta atrás. Al llegar a su lado, vi en sus ojos la esperanza que tanto deseaba proteger, y sin embargo, el peso de mi verdad era un lastre que no podía seguir soportando. La música vibrante de la fiesta solo realzaba la intensidad de mi dilema. Había construido una vida basada en decisiones que, vistas desde esta nueva perspectiva, parecían ligeras y vanas. El ascenso que tanto había deseado, el reconocimiento que había creído merecer, palidecía al lado de la lealtad a mis verdaderos principios. «Necesito que me escuches», comencé, y mi voz tembló ligeramente. «Esto es importante». Ella se acercó a mí, su mirada fija y expectante. Inspiré hondo, buscando las palabras adecuadas para no herirla, pero sabía que el impacto de lo que tenía que decir sería inevitable. Justo en ese momento, Víctor irrumpió en mi mente, y con él la certeza de que su lucha era la mía. «He decidido rechazar el ascenso. No puedo trabajar en un lugar que no defiende la ética ni la transparencia». Las palabras se sintieron como una losa que caía en el silencio. No puedo estar en la misma sintonía con otros que están listos para pisotear los valores por una promoción. La confusión se pintó en su rostro. Su reacción era la que esperaba, pero el dolor que sentía no era menos intenso. El desasosiego se apoderó de mí mientras buscaba su respuesta, y en esa eterna pausa, de repente ella se soltó de su estatus habitual de apoyo incondicional. ¿Has pensado en lo que esto significa? Para nosotros, preguntó, la voz llena de preocupación. Asentí lentamente, consciente de que cada decisión tiene ramificaciones. Mi mente se agitaba entre el deber hacia lo que es correcto y la presión de la realidad que enfrentábamos.
no solo era una decisión personal, impactaría nuestro futuro, nuestras finanzas y el lugar que ocupábamos en nuestra comunidad. He ponderado mucho y en este momento lo único que siento es que debo ser fiel a mí mismo. No puedo vivir en una doble moral. Esos valores no solo definen mi carrera, sino también quién soy. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros. Vi su frustración y desconcierto y supe que el cambio que había decidido podría tomar tiempo para que fuera aceptado, tanto por ella como por mí. Ese camino al que me había comprometido no era fácil, estaba empapado en incertidumbre, pero en el fondo, una chispa de confianza empezaba a florecer. Había escogido una ruta con más substancia, donde mi integridad prevalecía sobre lo superficial. Con cada decisión clara y firme, exploraba la posibilidad de construir una vida más auténtica, una que no estuviera sujeta a la opinión de otros en el contexto social corporativo. A medida que el ruido de la fiesta se desvanecía en el rincón de mi mente, una pregunta emergía: ¿cómo afectaría esto a otros? La respuesta me llevó de inmediato a pensar en Víctor. ¿Estaría dispuesto a unirse a mi lucha por un entorno laboral donde la ética y la justicia fueran la norma, no la excepción? La mirada que mantenía en mi esposa se volvió un reflejo del futuro que anhelaba, del eso que no solo deseaba para mí, sino también para los que me rodeaban. Era un futuro incierto, pero de repente se sentía lleno de claridad. Lo que está pasando aquí no es solo una decisión. Es el comienzo de un cambio. Un cambio que deseo emprender no solo por mí, sino por aquellos que, como Víctor, necesitan apoyo y voz. La revelación se terminó de gestar en mí, y aunque la tensión aún reinaba, un nuevo impulso empezó a surgir. La idea de ser parte de algo más grande, de forjar mi camino no solo en base a la cultura empresarial, sino en pos de crear un espacio digno de ser habitado, comenzaba a cobrar vida. Antes de que pudiera evaluar completamente lo que significaba, la puerta de la fiesta se abrió y con ella, un torrente de luces y alboroto entró en la sala. La atmósfera cambió. Todos esos rostros celebrantes regresaban hacia mí, y sentí que la amabilidad se transformaba en duda. Y ahí estaba, como un náufrago en medio de una celebración que no comprendía. La decisión era clara, pero las consecuencias apenas comenzaban a delinearse. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso? ¿Podría hacer que ese deseo se convirtiera en acción en un entorno que desde siempre había visto como hostil? En el horizonte, sabía que se acercaba el momento de confrontar a fuerzas que defendían lo contrario a lo que soñaba. La batalla por mis convicciones apenas comenzaba, y la inquietud crecía en mi pecho. El destino nunca había sido tan incierto, pero al mismo tiempo, por primera vez, se sentía genuinamente motivador. ¿Estaba listo para el pulso de esta nueva vida? La incertidumbre se desbordaba en mí mientras daba un paso atrás de la multitud que celebraba. La euforia que antes me rodeaba ahora se sentía lejana, como si me encontrara en una burbuja envolvente donde cada risa y cada conversación eran un eco, significativamente diferente al universo que había decidido crear. Mis pensamientos giraban alrededor de la decisión que había tomado. Tenía que profundizar en lo que significaba realmente ser un líder auténtico. ¿Podía inspirar a otros sin haberme enfrentado a los retos más difíciles que me aguardaban? Era evidente que rechazar el ascenso no era sino la puntada inicial de un movimiento que debía abrazar. Un compromiso real de sostener mis principios, no solo en mi vida profesional, sino también en las interacciones diarias. No obstante, cada razón idealista chocaba con la dura realidad de los desafíos económicos. La presión financiera ahora se hacía más presente que nunca. En el fondo, se alzaba la cuestión: ¿cómo podría sostener a mi familia y, al mismo tiempo, ser un agente de cambio en mi entorno laboral? Tal dilema comenzaba a desdibujar las líneas claras de mi decisión. En este nuevo escenario, luchaba con la idea de que mi determinación pudiera provocar un conflicto administrativo y eso, en última instancia, podría llevarme a la ruina. Los rostros de los compañeros de trabajo se materializaban en mi mente como sombras que acechaban cada paso que daba. La idea de confrontar a ese grupo que había priorizado el avance por encima de la ética se me antojaba monumental y aterradora. ¿Estaría preparado para el rechazo, para escuchar sus réplicas afiladas, para enfrentar el desprecio? La lucha interna contrastaba con el deseo de ser un ejemplo de valores.
Al regresar al sonido de risas y a la música, encontré a Víctor en la esquina, un ancla de fortaleza. Sus ojos reflejaban algo que no podía ignorar. Se acercó y, una vez más, me regaló la oportunidad de confrontar mis temores. He escuchado sobre tu decisión, dijo, su voz resonando con una admiración genuina y un atisbo de desafío. Sé que no es fácil. Pero me pregunto, ¿estás listo para lo que viene? El sudor frío brotó en mi frente. No sabía si mi valentía sería suficiente. Hasta ahora, todo lo que había hecho había sido principalmente por instinto y deseo, pero enfrentar a nuestros líderes, cuestionar sus métodos, eso era una batalla de otro nivel. Mi respuesta a Víctor era clave, mi futuro dependía de ello. No lo sé, respondí, la honestidad marcando cada sílaba. Pero creo que si no doy este paso, nunca me sentiré verdaderamente libre. Quiero más que ser un engranaje en un sistema corrupto. Las palabras me llenaron de una mezcla de miedo y liberación. Aunque estaba claro que esa convicción me traería numerosas batallas, sabía que no estaba solo. Sin embargo, un rayo de preocupación me atravesó. La posibilidad de ser aislado por mis decisiones escondía sombras de un cúmulo de pensamientos oscuros. Tenía que prepararme para enfrentar no solo comentarios despectivos, sino la tentación de retroceder en un momento de duda. El temor a perder todo lo logrado a lo largo de los años se colocaba como una bruma en mis pensamientos. Con el tiempo en mi contra, necesitaba planificar mi acercamiento. Había que tejer una estrategia sólida para que mi voz, aunque desafiante, emergiera como un eco resonante. La idea de presentar un código de conducta claro y urgente en el ámbito laboral empezó a configurarse en mi mente. Era un paso audaz, pero podría marcar el comienzo de un cambio significativo. Era necesario armar una red de aliados que reflexionaran sobre estos valores. El futuro estaba oscuro, pero al mismo tiempo, cada pequeño paso podría comenzar a iluminar el camino. La inquietud se combinaba con determinación. Quería construir no solo una carrera, sino un legado que desafiara la corrupción. Sin embargo, lo que temía y deseaba culminar era solo un esbozo. La incertidumbre latente y la falta de apoyo inmediato de mis cercanos me dejaban ensimismado. Ante mí se extendía un vacío lleno de retos, pero en mi interior brotaba la convicción de que el momento de actuar estaba cerca. Con el horizonte completamente abierto, sabía que tendría que tomar la iniciativa y que, tal vez, ese proceso comenzaría a forjarse en la próxima reunión. Era el instante de cristalizar todos esos pensamientos en acción tangible. La presión se intensificaba y la perspectiva de un cambio se convertía en un acto de resistencia. La puerta se cerró tras de mí mientras regresaba al bullicio festivo. Los ecos de mis convicciones me seguían como un mantra. ¿Podría enfrentar a la dirección con mi propuesta? La decisión, ya sin marcha atrás, se acercaba como una tormenta lista para desatarse. El viento de la transformación estaba a la vista. Pero, como todo cambio significativo, la pregunta se instalaba, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para ello? Sin duda, muchos elementos seguirían configurándose, pero por primera vez, el desafío me hacía sentir vivo. Sin embargo, el camino no sería fácil y las repercusiones apenas estaban a punto de comenzar a revelarse. ¿Sería capaz de mantenerme fiel a mis principios frente a la adversidad que estaba por venir? Los días siguientes fueron un crisol de preparación y introspección. Cada momento libre se convertía en un ejercicio de planificación mental para la reunión próxima, mientras el eco de mis convicciones seguía resonando en mi interior. La idea de presentar un código de conducta que abogara por valores éticos en el trabajo me mantenía despierto, por las noches. A veces, me encontraba ensimismado en la oficina, con documentos esparcidos sobre el escritorio, visualizando posibles escenarios. La presión era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. Sin embargo, esta vez la incertidumbre no me paralizaba. En su lugar, la transformaba en energía. Comencé a escribir mi propuesta con fervor, los conceptos fluyendo de mis dedos como si cada palabra estuviera destinada a romper cadenas invisibles. Quería que todos los aspectos de mi mensaje fueran claros y firmes. Integridad, transparencia, respeto. Cada término llevándolo con una carga de responsabilidad que deseaba instaurar en nuestra cultura laboral. Sabía que cada afirmación sería desafiada y cuestionada,
algo que podría ser devastador si no contaba con una estructura firme. Así que decidí combinar estadísticas sobre los impactos negativos de la falta de ética en el trabajo con testimonios anónimos de compañeros que sentían lo mismo, mostrando que no estaba solo en esta lucha. Mi voz debía hacerse escuchar, pero no quería sofocar a otros, quería motivar y despertar conciencia. La reunión llegó, y estaba sentado entre sillas de cuero que parecían estar listas para devorar a los inconformes. Al entrar, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de adrenalina y pavor. La sala era un microorganismo donde la jerarquía se manifestaba con miradas y gestos. Mis colegas conversaban en murmullos, y a medida que la jefa de recursos humanos se acomodaba al frente, mis pensamientos estaban en un torbellino. Cuando llegó mi turno de hablar, mis manos temblaban ligeramente al colocar las hojas frente a mí. El aire se volvió denso y el silencio ocupó cada rincón. Recordé las palabras de Víctor: ¿estás listo para lo que viene? Ahora entendía su significado. Este momento era más que una simple presentación, era mi oportunidad de confrontar no solo a la dirección, sino a mis propios miedos. Gracias por su atención, comencé, la voz más firme de lo que esperaba. Hoy estoy aquí para presentar algo que creo fervientemente puede cambiar nuestra cultura laboral. Un código de conducta que prioriza la ética y la responsabilidad. Mientras hablaba, vi el escepticismo danzando en los rostros, algunas sonrisas burlonas y otras evaluativas. Estas reacciones me tentaron a retroceder, pero me aferré a mi propósito. Expliqué los puntos clave, mis argumentos resonaban, cada frase bien articulada reforzaba mi convicción. A medida que avanzaba, sentí un cambio sutil en la atmósfera. Al finalizar, miré alrededor, evaluando las reacciones. Un silencio cargado. Entonces, el director de operaciones rompió la tensión al hacer una pregunta mordaz, cuestionando la viabilidad del cambio. Un aire de desafío flotaba en el ambiente. Entiendo su preocupación, pero los desafíos son lo que realmente forja nuestro carácter. Esto no se trata solo de implementar un código, sino de transformar nuestra identidad como empresa, respondí, sintiendo la intensidad del combate. No solo estaba defendiendo una propuesta, estaba defendiendo un principio, una visión que se elevaba mucho más allá de mí mismo. Poco a poco, las discusiones explotaban. Algunos apoyaban mis ideas, mientras que otros se aferraban a la lucha por mantener el statu quo. Aquel intercambio encendió una llama en mí. Había más a ganar que a perder. No solo luchaba por un futuro ético, sino por la posibilidad de inspirar a otros a cuestionar y desafiar lo que consideraban inmutable. El desafío se materializaba ante mí, un épico tira y afloja de convicciones. La batalla por un cambio multidimensional había comenzado, y cada palabra que pronunciaba se convertía en mi escudo, pero al final de la intensa sesión, cuando algunos expresaron su apoyo y otros se mostraron furiosos, sentí una presión aplastante. No todos estarían a favor, y especialmente no aquellos más renuentes al cambio. Sin embargo, la verdadera prueba estaba comenzando. ¿Estaba realmente listo para los sacrificios que implicaría mantenerme firme en mis principios? La inquietud se apoderaba de mí, pues sabía que la revolución estaba lejos de ser fácil, y las repercusiones de hoy podrían desatar nuevas tormentas mañana. Entre la incertidumbre y el deseo de avanzar, tenía que enfrentar una verdad incómoda. Mis decisiones no solo afectarían a mí, sino también a mi familia, amigos y compañeros. Mientras me retiraba de la reunión, con la adrenalina aún recorriendo mis venas, supe que la lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de soportar la presión creciente y avanzar? Las consecuencias de mi decisión promovían ecos de alarma en mi mente, pero al mismo tiempo, la promesa de un legado ético iluminaba el letargo. Pronto, tendría que lidiar con una reacción inesperada que pondrá a prueba cada principio por el que había luchado. ¿Cómo me atrevería a enfrentar lo que estaba por venir? La repercusión de la reunión aún resonaba en mi mente mientras atravesaba los pasillos de la oficina. Mi mente volaba de un pensamiento a otro, evaluando el impacto de mis palabras y los ecos de las reacciones que había desencadenado. La incertidumbre ardía en mi pecho. ¿Realmente había hecho lo correcto? La pregunta se instaló como una sombra persistente, susurrando dudas en cada rincón de mi conciencia. En la siguiente semana, el ambiente en la oficina se tornó enigmático.
Algunos colaboradores se acercaron para mostrar su apoyo en privado, agradeciendo la valentía de mi esfuerzo. Sin embargo, otros adoptaron un enfoque más defensivo, mirándome con desconfianza como si las semillas de la disidencia estuvieran germinando. Cada día se transformaba en un nuevo desafío, y con cada interacción debía sopesar cuidadosamente mis palabras. Reflexioné sobre cómo había llegado aquí, había superado el miedo a hablar, pero ahora debía enfrentar la realidad de mis decisiones. Al llegar a casa, el contraste era abrumador. En mi entorno familiar, la calidez de mis hijos y la risa de mi esposa ofrecían una tregua del frenesí laboral. Sin embargo, las preocupaciones acerca de lo que ocurría en la oficina se infiltraban en mi hogar. Era como intentar equilibrar dos mundos opuestos, por un lado, la lucha por la ética, por el otro, la responsabilidad hacia mi familia, quienes dependían de mi bienestar. Una noche, mientras revisaba mis notas en busca de más argumentos para fortalecer mi propuesta, mi hijo me interrumpió. Su pequeño rostro estaba lleno de curiosidad. «Papá, ¿por qué te preocupa tanto el trabajo?», preguntó con ojos grandes, como si buscara la respuesta a un acertijo. El simple hecho de que se percatara de mi inquietud me hizo reflexionar. Tenía que mostrarle que la valentía no estaba solo en la lucha con los demás, sino también en enfrentar mis propios miedos y ser un ejemplo a seguir. «La verdad es que me importa mucho cómo trabajamos, hijo. A veces hay que luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil», respondí, sintiendo como esas palabras, aunque sencillas, también resonaban dentro de mí. Decidí que, más allá de la presión en el trabajo, era esencial encontrar un equilibrio entre mi carrera y mi familia. Esta idea tomó forma como un mantra en mi mente. Debía ser un ejemplo, no solo por mis ideas, sino por cómo enfrentaba la vida en su totalidad. A medida que pasaban los días, me preparé para el inevitable encuentro con mi superior, quien había solicitado una reunión para discutir las repercusiones de la presentación. La angustia crecía a medida que se acercaba la fecha, y aunque mi determinación no flaqueaba, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que esta era la confrontación que me empujaría al borde. La noche previa a la reunión, mi esposa y yo hablamos sobre la situación. Ella me recordó la importancia de permanecer fiel a mis convicciones, a pesar de cualquier adversidad, nunca perder de vista el propósito de mis esfuerzos. Su apoyo se convirtió en un bálsamo para mis inquietudes. Sin embargo, en algún rincón de mi mente, la pregunta latente persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por esta causa? La respuesta se tornaba cada vez más complicada. El peso de mis decisiones se expandía, y la presión se intensificaba con la posible reacción de una figura de autoridad que no parecía dispuesta a ceder. La mañana de la reunión llegó con un aire denso de expectativa. No solo lucharía por una propuesta, estaba en juego la batalla por la integridad que abanderaba. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que venía, pero no podía dar marcha atrás. Mientras me dirigía hacia la sala de conferencias, con cada paso, me preguntaba cómo el encuentro cambiaría no solo mi camino profesional, sino también el curso de mis valores fundamentales. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? La respuesta aún estaba oculta, y la verdad estaba a punto de revelarse de formas que nunca había imaginado. El sol de la mañana brillaba intensamente, como si la propia naturaleza estuviera ajena a la tormenta interna que me consumía. La sala de conferencias, un espacio que antes me parecía familiar y acogedor, ahora se convertía en un escenario donde cada mirada, cada susurro, era un eco de la incertidumbre que me rodeaba. Al entrar, sentí que los ojos de mis colegas me atravesaban, buscando respuestas a la intriga que había generado. Me senté, colocándome en el centro de la sala. La mesa estaba llena de caras conocidas pero distantes, y en un rincón, mi superior esperaba, imponente como una figura autoritaria. Sabía que la confrontación no solo se trataría de evaluar mis ideas, era una prueba de fuego que pondría a examen mi carácter, mis creencias, y todo lo que había defendido hasta ahora. La reunión comenzó y con cada intervención, el ambiente se tornó más tenso. Mi superior, con su tono monocorde, presentó las críticas, una tras otra. Sus palabras eran lanzadas como dardos, apuntando directamente a mis convicciones. Intentaba permanecer firme, pero la presión comenzaba a sentirse como un alto volcado de las expectativas sobre mis hombros. La voz de un colega rompió el silencio, defendiendo mis ideas.
Su apoyo resonó en mí como un alivio inesperado, pero también profundizó la culpabilidad. ¿Por qué había puesto a otros en el fuego cruzado de mi decisión? La lucha interna se intensificaba. Cada argumento que presentaba, cada defensa de mis creencias, parecía ser una doble espada. Cortaba tanto a mí mismo como a los que creían en mí. La crítica más contundente llegó cuando mi superior, con una mirada analítica, me cuestionó sobre la viabilidad de mis propuestas. Aquel cuestionamiento no era solo un reto al contenido, era un desafío a mi capacidad para liderar. En ese momento, comprendí que no solo se trataba de ganar o perder una discusión. Se trataba de la construcción de mi propia identidad como líder en el ámbito profesional. Fue entonces cuando decidí que no podía dejar que las inseguridades anclaran mis ideales. Tomé un respiro profundo y respondí, cada palabra salía cargada de convicción y determinación. Comencé a articular no solo mis argumentos, sino también la razón por la que había luchado por ellos. Había más en juego que una simple propuesta, se trataba de una búsqueda de integridad, algo que no se podía comprometer. La conversación se tornó más intensa, el debate se llenó de perspectivas contradictorias, y cada voz añadió una nueva dimensión al conflicto. Sin embargo, el año que había pasado reflexionando sobre mis auténticas motivaciones comenzaba a dar frutos. Era esencial no permitir que mis temores atenuaran el llamado a la justicia y la ética que había defendido con tanto fervor. Cada intervención se sentía más como un paso hacia la revelación personal que como una defensa ante mis críticos. Cuando la reunión llegó a su fin, tenía el corazón palpitante y la mente nublada, pero también había una chispa en mi interior. Había enfrentado la tormenta y aunque no sabía el resultado explícito de esa confrontación, algo dentro de mí se sentía renovado. Era como si, al hablar cuerpo a cuerpo con la oposición a mis ideas, hubiese podido desgastar esos miedos que me acompañaban desde mucho tiempo atrás. El eco de la reunión se fue disipando, pero estaba claro que esto aún no había terminado. Ahora, más que nunca, me sentía en el umbral de un cambio trascendental. La fragilidad de la victoria se sentía premonitoria de una transformación aún mayor. Entonces, mientras regresaba a casa, la voz de mi esposa resonaba en mi mente, instándome a mantenerme fiel a mis principios. ¿Qué decisiones haría a partir de ahora? Las consecuencias de esta confrontación aún se cernían sobre mí, y sabía que enfrentaría más de las que podía imaginar. Con cada paso que daba hacia mi hogar, una nueva resolución comenzaba a formarse, y el futuro se presentaba como una narrativa incierta, llena de oportunidades y desafíos encubiertos. ¿Sería capaz de navegar en esta nueva travesía? La respuesta parecía alejarse en el horizonte, llena de interrogantes inquietantes. La noche anterior a la reunión, mis pensamientos giraban en torno a la decisión que había tomado, como una espiral incontrolable. Hubo momentos de duda que emergieron con la fuerza de un torrente, interrumpiendo mi tranquilidad. La conversación con mi esposa, llena de frases de apoyo, comenzaba a mutar en un eco de inseguridad. La confianza con la que atravesé la reunión se vio desafiada por la ambigüedad de mis sentimientos. Me di cuenta de que lo que había comenzado como un acto de rebeldía por mis ideales había derivado en una reflexión profunda sobre mi papel, no solo como profesional, sino como padre. Mientras me preparaba para el día, me asaltó un pensamiento inquietante. ¿Por qué había defendido mis ideas con tanta vehemente pasión? Era claro que su impacto no se limitaba al ámbito laboral. Cada elección que hacía resonaba en mi hogar y en especial en la vida de mi hijo. La presión que sentía ahora parecía intensificarse con cada decisión que tomaba. Cuando llegué a la oficina, el ambiente era palpable. El anterior enfrentamiento había dejado una estela cargada de expectativa. Mis colegas me miraban como si esperaran que, a pesar del viento en contra, pudiera navegar hacia nuevas aguas. El recuerdo de sus rostros, reflejo de apoyo y ansiedad, me instó a salir adelante. Decidí que era mi turno de transformar la incertidumbre en crecimiento. La primera tarea del día fue revisar el feedback recibido durante la reunión. A medida que escaneaba los puntos destacados, algo cambiaba en mi interior. En lugar de ver simplemente críticas, empecé a identificar oportunidades para mejorar mis propuestas. Cada apunte se convirtió en una posibilidad. Preguntas que antes me habrían asustado, ¿cómo son viables estas ideas? Ahora resonaban como un desafío.
Mi mente comenzó a trabajar, orquestando respuestas que fortalecieran mis argumentos. Convertí la pregunta en una plataforma para explorar y expandir mis ideales, en lugar de reprimirlos. Durante el almuerzo, sentados rodeados de colegas, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Estaba decidido a dar un paso más allá. No se trataba solo de aceptar la crítica, sino de invitar a otros a ser parte de la evolución de mis ideales. Entonces, planteé la idea de organizar una sesión de brainstorming autorizada para generar nuevas propuestas, integrando diferentes voces en la conversación y rompiendo las barreras de la vulnerabilidad. El eco de aceptación que obtuvo me llenó de aliento. Al parecer, tenía la capacidad de inspirar a los demás. Al final del día, un nuevo sentido de propósito se había forjado en mí. No solo estaba defendiendo mis ideas, estaba permitiendo que mi tripulación se sintiera parte del viaje. Esta colaboración, sin embargo, planteó un dilema. Tendría que exponerme aún más, y la responsabilidad de las decisiones recaería en mí. Este compromiso me empujó a cuestionar aún más mis valores y a tener certeza sobre la dirección que quería tomar. Mientras regresaba a casa, la luz del atardecer calentaba mi rostro, y en el silencio del trayecto, una resolución nueva se articuló en mi mente. No podría seguir ocultando mis verdaderos deseos y aspiraciones por temor a decepcionar. La imagen de la boda de mi hijo apareció en mi mente, la celebración de un nuevo comienzo, la unión de dos vidas. Era el momento de priorizar ese futuro, y de ser el padre que siempre había querido ser. La decisión se consolidó en un instante revelador. Aquella mañana había presenciado el nacimiento de un nuevo líder en mí, capaz de enfrentar los desafíos con valentía y de llevar todas mis pasiones hacia el hogar. Mientras caminaba hacia mi puerta, me di cuenta de que me encontraba al borde de otra confrontación, esta vez, entre el deber y el amor, el profesionalismo y la familia. ¿Qué haría en la boda de mi hijo? Esa pregunta persistente retumbaba en mi mente, y su respuesta podría definir no solo mi futuro profesional, sino también el legado que dejaría. Mientras cruzaba el umbral de mi hogar, el peso de la decisión se convertía en una carga tangible. La boda de mi hijo, un evento que había soñado durante años, ahora se transformaba en una línea divisoria crítica entre mis responsabilidades profesionales y mi afecto paternal. La imagen de su sonrisa durante el intercambio de votos contrastaba con la lucha interna que llevaba consigo la decisión de participar o no a medida que mi mente se sumergía en la discusión entre el deber y el amor. Una inquietante pregunta se sucedía: ¿sería mi presencia un acto de amor o de hipocresía? La noche siguiente, mientras todos en casa se preparaban para el evento, decidí cerrar mis ojos un momento, buscando claridad en la penumbra. Pero en lugar de tranquilidad, las sombras de mis miedos parecían cobrar forma. Me preocupaba mi futuro en la empresa, la reputación que había estado construyendo durante años. Las relaciones profesionales, por otro lado, parecían estar al borde de un colapso, como un frágil equilibrio en una cuerda floja. ¿Podría darme el lujo de perderlo todo por un deseo personal? El día de la boda amaneció con un cielo despejado, casi como una metáfora de mis convicciones. En ese momento, decidí que no podía seguir siendo un prisionero de mis inseguridades. A medida que me vestía, cada prenda se volvía una armadura de determinación. La corbata que elegí, un profundo azul, simbolizaba la claridad que me esforzaba por obtener. Sabía que la decisión de presentarme en la boda debía ser un reflejo no solo de mis deseos, sino también del legado que quería transmitir a mi hijo. El trayecto al lugar de la celebración se convirtió en un mini ataque de dudas. Cada kilómetro que recorría estaba impregnado de una mezcla de emociones. La música suave que sonaba en la radio parecía burlarse de mí, mientras mi mente reminiscía sobre los momentos en los que había ignorado mis deseos por el temor a las consecuencias. De repente, la imagen del rostro de mi hijo iluminándose en la pista de baile me transportó a un tiempo en el que era un niño y sus sueños eran nuestras prioridades. Al llegar a la locación, el bullicio de la celebración me inundó. Las risas y el bullicio me rodeaban como un abrumador recordatorio de lo que estaba en juego, y el contraste con mi lucha interna me inquietó. Mientras observaba a los invitados reunidos, recordé lo que había aprendido durante esa ardua jornada en la oficina. La colaboración y el apoyo mutuo son esenciales, y aquí estaba, rodeado de amor y esperanza. Justo antes de cruzar la puerta al salón, alguien me detuvo.
Era un antiguo colega que tenía un papel destacado en la organización de la boda. Su expresión de preocupación pesaba en el aire. ¿Estás seguro de qué es lo que realmente quieres?, preguntó, haciendo eco de mis pensamientos más profundos. Fue un recordatorio doloroso de que mis decisiones siempre tendrían repercusiones más allá de mí. Respiré hondo. ¿Era este el momento crucial del que había hablado en la reunión? Normalmente tomaba decisiones basadas en datos, estrategias y resultados, pero esta vez todo se centraba en mis valores. Debía decidir si permitir que el miedo moldeara mi futuro o si me aventuraría a mostrarme vulnerable ante él. Amor de mi familia. Mientras la música comenzaba a sonar más fuerte, una revelación atravesó mi mente y mi corazón. La elección de participar en la boda de mi hijo no solo definiría mi papel en su vida, sino también el tipo de líder que aspira a ser en su carrera. La autenticidad, la valentía y el amor ocuparían el espacio que antes había dejado vacío. El instante de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y de repente la respuesta parecía clara. Sin embargo, el eco de la advertencia de mi colega aún resonaba. ¿Habría una consecuencia inesperada si decidía seguir este nuevo camino hacia la autenticidad? La pregunta flotaba en el aire mientras cruzaba el umbral, y el dilema que me esperaba en la sala era más profundo de lo que podría haber anticipado. La música resonaba a través de los pasillos mientras cruzaba la entrada del salón. Cada paso que daba se sentía como un acto de rebeldía, un desafío a la opresión que había sentido en los últimos días. La risa, los abrazos y las miradas de alegría de los invitados me llenaron de una cálida euforia. Ante mí, la celebración de la boda de mi hijo Andrés se presentaba como un brillante recordatorio de amor, una bocanada de aire fresco que contrarrestaba la tormenta en mi interior. Al verlo al final del pasillo, elegante y radiante junto a su prometida, sentí como la tensión se evaporaba de mis hombros. Este era su día, un momento que simbolizaba un nuevo comienzo para él, y no podía dejar que mis conflictos personales lo eclipsaran. Mi decisión estaba tomada, podía ser un padre presente. La elección de no dejar que mi situación laboral me definiera era un legado que deseaba transmitir a mi hijo. Durante la ceremonia, mientras escuchaba los votos matrimoniales, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado en tan poco tiempo. La lucha por la ética en el trabajo había abierto una puerta hacia la autoafirmación, y sentí que comenzaba a florecer una nueva identidad en mí. De una forma u otra, el universo había conspirado para empujarme a este momento, a reconciliar mis dudas con mi deseo de ser un ejemplo para Andrés. Después de la ceremonia, el ambiente festivo continuó creciendo. En una esquina del salón, Víctor apareció, su expresión iluminando la habitación. Mi corazón dio un vuelco, sabía que nuestra conversación había cambiado mi vida, y ahora, la oportunidad de celebrar juntos en este momento crucial era el broche perfecto. Me acerqué a él, y sin decir una palabra, nos dimos la mano en un firme apretón. En ese gesto simple, sentí cómo se sellaba una promesa de lealtad y respeto mutuo. A menudo, las decisiones difíciles se traducen en sacrificios, y hoy había elegido el amor y la amistad por encima de cualquier ambición personal. La celebración avanzaba, pero decidí dar un pequeño discurso. Me levanté, el silencio se apoderó de la sala. Miré a todos los rostros familiares, aquellos que se habían cruzado en mi camino, y hablé desde el corazón. En esta vida, a veces enfrentamos decisiones difíciles, y a menudo, esas decisiones definen quiénes somos. Hoy, elijo estar aquí, rodeado de amor y apoyo, reafirmando no solo la alegría de mi hijo, sino también el valor de la lealtad. No podemos perder de vista que el verdadero éxito se basa en ser íntegros y auténticos. La respuesta fue inmediata. Risas, aplausos y sonrisas de comprensión abarrotaron el ambiente. Parecía que mis palabras resonaban en los demás, como si juntos recordáramos que, a pesar de las adversidades, siempre había espacio para la verdad y la justicia. Las semanas posteriores a la boda me transformaron aún más. Comencé a navegar el ambiente laboral con mayor confianza y claridad. La presentación de mi propuesta sobre el código de conducta había sido un éxito. Había ganado aliados inesperados. Otros comenzaron a abrirse sobre sus experiencias, sintiendo que su voz también importaba. Estaba construyendo un movimiento desde dentro, uno que priorizaba la ética sobre el éxito superficial. Poco tiempo después, recibí una propuesta de la dirección: liderar un comité que promueva la transparencia y la ética en la empresa.
Mi propio viaje había sido reconocido y con ello, el compromiso de generar un cambio real. La incertidumbre seguía existiendo, pero esta vez la sostenía con el firme propósito de forjar un nuevo futuro. Mientras miraba a Andrés en su camino hacia una nueva vida, comprendí que esta transformación personal había sido un viaje necesario, que me había llevado a lo que realmente importaba, la integridad, la familia y un futuro que podría enfrentar con la frente en alto. Al fin, sentí que podía ser un verdadero líder, un padre y un amigo, guiando no solo mi vida, sino también la de otros hacia la esperanza y la justicia. Así concluyo, con la certeza de que la vida siempre nos presenta decisiones, y mi desafío fue aprender que lo que más vale no está en los logros materiales, sino en los lazos que construimos y el legado que dejamos. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal y no perderse las próximas historias emotivas que les llevarán a la realización personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias de superación. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo.